Dice, la carta de la iglesia de Tiatira, comienza el segundo grupo de mensajes a las iglesias de Asia. El primer grupo, la iglesia de Efeso, se caracteriza por la lealtad a Cristo, que estaba carente de amor. En la iglesia de Esmirna, la lealtad se probó con fuego. En la iglesia de Pérgamo, a la lealtad le falta pasión por lo moral. Pero esas tres iglesias eran fieles a la fe y no se habían rendido ante los ataques del mal. En cuanto a la iglesia de Tiatira, como las iglesias de Sardi y de Loaidicea, la situación era mucho más grave. Aún no eran simplemente una minoría la que eran indiferentes, sino que una gran mayoría habían cedido a las influencias desmoralizantes de las falsas enseñanzas. La carta a esta iglesia es la más larga de las 7, aunque se dirige a la iglesia en la más pequeña de las 7 ciudades. Tiene un mensaje importante para la iglesia actual. La falsa doctrina y el pecado no debe permitirse, incluso bajo la bandera del amor, la tolerancia y la unidad. Pudiera haber mucho que elogiar en una iglesia. Pudiera parecer a primera vista que tiene un ministerio eficaz y que crece numéricamente e incluso tiene un amistoso compañerismo, pero la inmoralidad y la falsa doctrina, si no se confronta, traerán juicio por parte del Señor de la Iglesia. Los mismos 7 aspectos constituyen la carta de Tiatira: el escritor, la Iglesia, la ciudad, el elogio, el reproche y el mandato y el consejo. El escritor, el Hijo de Dios, y las dos frases descriptivas extraídas de la visión del Cristo resucitado, el capítulo 1, 12 al 17, identifican al escritor como el Señor Jesucristo. Como se observa, al identificarse en las 7 cartas, Cristo escoge las frases de esa visión que mejor se adapta a su enfoque de cada iglesia. Las frases que se escogen aquí se centran en su papel como juez divino. Hijo de Dios destaca la deidad de Cristo, subrayando la verdad de que Él es uno en esencia con el Padre. Este es un cambio significativo en la forma de expresarse. En la visión registrada en el capítulo 1 se describe a Cristo como el Hijo del Hombre. Este título subraya su humillación, su compasiva identificación con los creyentes como un misericordioso sumo sacerdote. Ofrece aliento a los cristianos perseguidos. Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El título Hijo de Hombre ve a Cristo en su capacidad para compadecerse de las necesidades, pruebas y tentaciones de su iglesia. Sin embargo, en este pasaje se identifica a Jesús como Hijo de Dios, la única vez que aparece esta frase en Apocalipsis. El énfasis no está en su humildad, sino en su deidad, porque su manera de llegarse a la iglesia en Tiatira no es como un compasivo sumo sacerdote, sino como juez divino. Lo que está reservado para la iglesia de Tiatira no es consuelo, sino juicio, cuando el poder divino de Cristo se mueva contra esa adúltera asamblea. Como el divino Hijo de Dios, Jesucristo tiene ojos como llama de fuego, su visión penetrante como la de láser, lo distingue todo. Nada puede encubrirse o ocultarse de él. Una iglesia puede sentirse satisfecha consigo misma, tener una buena reputación en la comunidad o incluso entre otras iglesias. Pero los ojos penetrantes del Señor Jesucristo la ven tal y como realmente es. Que los pies de Cristo resplandezcan de forma brillante, semejante al bronce bruñido, describe su pureza y santidad al pisotear la impureza. La iglesia,
La Biblia no registra nada acerca de la fundación de la iglesia de Tiatira. Según Hechos 16:14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, se convirtió bajo el ministerio de Pablo en Filipos. En el versículo 15 registra que los miembros de su familia también abrazaron la fe en Cristo y fueron bautizados. Es posible que Lidia y su familia participaran en el inicio de la iglesia de Tiatira. Lo más probable es que la iglesia allí se fundó como parte del ministerio de Pablo en Efesio. La ciudad. Tiatira estaba situada en un gran valle del norte a sur que unía a los dos valles de los ríos Caico y Hermo. A diferencia de Esmirna o de Pérgamo, Tiatira se construyó en un país relativamente llano y desprovisto de una acrópolis. La ausencia de fortificaciones naturales desempeñaría una función importante en su historia. Tiatira era la puerta a Pérgamo y la tarea de los defensores en Tiatira era demorar a los atacantes, de esta forma ganar tiempo para Pérgamo. Lamentablemente, como Tiatira no tenía defensas naturales, la guarnición que había allí no podía esperar resistir por mucho tiempo. Así que la ciudad fue varias veces destruida y reconstruida. En tiempos de la dominación de Roma, vino a ser una ciudad próspera por su ubicación entre las ciudades de Pérgamo con la Diocea. A diferencia de Pérgamo o de Esmirna, Tiatira no era un centro religioso importante. El dios principal que adoraban sus moradores era el dios griego del sol, Apolo. Tampoco parece haber habido una considerable población judía. La presión que enfrentaron los cristianos en Tiatira vino de parte de los gremios. Para mantener un trabajo o echar o andar un negocio, era necesario ser miembro de un gremio. Cada gremio tenía su deidad patronal, en cuyo honor se celebraban fiestas que culminaban con sacrificios de carne a los ídolos y con inmoralidad sexual. Los cristianos enfrentaron el dilema de asistir a estas fiestas o posiblemente perder su sustento. La forma en la que algunos de la iglesia de Tiatira estaban manejando la situación hizo que el Señor Jesucristo se preocupara mucho. El elogio. Como hizo con la iglesia de Efesio y en Pérgamo, Cristo elogió a la iglesia de Tiatira antes de expresarle su reproche. Él les aseguró que no había olvidado sus justas obras, las cuales dividió en 4 categorías. En primer lugar, los creyentes de Tiatira estaban demostrando amor a Dios y amor los unos por los otros, aunque ese amor era al parecer frágil, ya que no había un fuerte fundamento de una sana doctrina unificada. En cierto aspecto, Tiatira era fuerte en lo que Efesio era débil. En realidad, en la primera de las 7 iglesias en ser elogiada por su amor. En segundo lugar, Cristo los elogió por su fe. Pitis, fe, se traduce mejor por fidelidad o lealtad. Los verdaderos cristianos de Tiatira eran responsables, confiables y constantes. Los cristianos de Tiatira no solo poseían esas virtudes, sino que también sus obras postreras eran más en número que las primeras. Su amoroso servicio se hizo más constante y su fiel perseverancia se hizo más fuerte. Estaban creciendo en gracia, madurando en su vida cristiana y haciendo prosperar la causa de Cristo. El problema no era la persecución externa, sino de concesiones internas. No había lobos rapaces fuera del rebaño, sino personas malvadas dentro. El empleo del pronombre singular señala su amonestación en especial al líder de la congregación. La acusación es que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel, sin duda, no era el nombre verdadero de la falsa profetisa, pero como la infame esposa del rey Acab
era la gente de Satanás para corromper al pueblo de Dios. Por lo tanto, el Señor la calificó con el nombre simbólico de Jezabel. La Jezabel del Antiguo Testamento fue una mujer indescriptiblemente perversa, tanto que la Biblia dice que el casarse con ella fue lo peor que hiciera el malvado rey Acab. Y Acab, hijo de Ormi, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jehová, hijo de Nabán, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ezbaal, rey de los Sidoníos, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Gracias a la malvada influencia de Jezabel, la adoración a Baal se extendió por Israel. Al igual que su homóloga en el Antiguo Testamento, la mujer en Tiatira, que falsamente se decía profetisa, tuvo éxito en seducir a los siervos de Cristo para que fornicaran y comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Ella pudo haber adoptado un punto de vista torcido y antinómico de la gracia de Dios, sosteniendo la idea de que no importa si el cristiano peca, ya que Dios misericordiosamente lo perdona. Misericordiosamente el Señor le había dado a la falsa profetisa de Tiatira tiempo para que se arrepintiera, pero ilustrando la tristeza realidad de que las personas aman las tinieblas más que la luz, no quiso arrepentirse de su fornicación. Su rudo y final rechazo al arrepentimiento la llevaría a un juicio terrible que se presenta en la llamativa frase «He aquí». Como Jezabel no quiso arrepentirse, Cristo declaró: «Yo la arrojo en cama». A la luz del carácter definitivo del rechazo de Jezabel a arrepentirse, lo más probable es que la cama se refiera a la muerte y al infierno, el lugar de descanso final para los que no quieren arrepentirse. El juicio divino estaba a punto de caer no solo sobre Jezabel, sino también sobre todos los que con ellas adulteran. El Señor amenaza con arrojarlos en gran tribulación, aflicción y problemas, como fueron los cristianos pecadores, los que habían creído sus mentiras. El Señor no amenaza con lanzarlos al infierno, como hizo con la falsa profetisa. Él les promete un severo castigo, posiblemente aún la muerte física, si no se arrepienten de las obras de ellas. Entonces Cristo menciona a un tercer grupo que afrenta el juicio divino, al declarar: «A sus hijos heriré de muerte». Los hijos de Jezabel no eran hijos biológicos, sino espirituales. La iglesia tenía unos 40 años cuando Juan escribió, así que la falsa enseñanza de Jezabel había permanecido mucho tiempo para que surgiera una segunda generación de seguidores del error. Era demasiado tarde para Jezabel. Su corazón estaba endurecido por el pecado del que no se había arrepentido. Pero el Señor Jesucristo, en su misericordia, advierte a sus discípulos que se arrepientan mientras todavía tienen tiempo. Cristo entonces dirige una palabra de aliento a los verdaderos creyentes en la iglesia de Tiatira, que no habían seguido las falsas enseñanzas de Jezabel. Os daré a cada uno según vuestras obras. El juicio infalible de Cristo se basaría en las obras de cada persona. Los que fueran inocentes no recibirían castigo junto con los culpables. Siempre las obras han sido el fundamento del juicio divino. Sin embargo, eso no quiere decir que la salvación sea por obras. Los hechos de una persona revelan su condición espiritual. Eso es lo que quiso decir Santiago cuando dijo: «Yo te mostraré mi fe por mis obras». Santiago 2:18. La fe salvadora se expresará inevitablemente en buenas obras, por lo que Santiago declara que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Los cristianos son nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Las obras no pueden salvar, pero sí nos pueden condenar. El mandato.
Después de advertir a los que practicaban las falsas doctrinas que se arrepintieran, Cristo dirige palabras de consuelo a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tenían la falsa doctrina de Jezabel. Cristo además definió a los verdaderos creyentes como aquellos que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Jezabel y sus seguidores decían poder estar relacionados con las mismas profundidades de los demonios de Satanás y permanecer espiritualmente ilesos. En su perversa, libertina y licenciosa falsa teología, ellos creían que podían hacerlo impunemente. Esta enseñanza, previa al gnosticismo, decía que se era libre para vincularse en el mundo de Satanás y participar en los pecados del cuerpo sin dañar al espíritu. Como el espíritu pertenece a Dios, su torcida lógica planeaba: ¿qué importancia tiene si el cuerpo va a una fiesta idolátrica y participa en la inmoralidad sexual? Se creían libres para explorar el mundo satánico y luego descaradamente venir a adorar a Dios. A los verdaderos creyentes que no habían experimentado ese presunto conocimientos más profundos que proclamaban esos herejes, Cristo dijo: no os impondré otra carga. Llevar la carga de ver esta evidente falsa enseñanza y esta forma inmoral de vida extendiéndose en su iglesia y tener que soportar las constantes insinuaciones y burlas de los del partido de Jezabel, era una carga suficiente para ellos, pero para que no se confiaran demasiado, Cristo los exhorta: lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. El uso de la palabra energética kerateo, retened, indica que no sería fácil. El consejo: al que venciere, es decir, al verdadero cristiano, y guardare las obras de Cristo, en contraste con las que practicaban las malas obras de Jezabel, hasta el fin, la obediencia inconmovible distingue a un cristiano genuino. Cristo le promete dos cosas. En primer lugar, le dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y ellas serán quebradas como vaso de alfarero. Esa promesa tomada del Salmo 2, del 7 al 9, es de la participación en el reino milenario. Los que siguen siendo fieles a Cristo, a pesar de ser golpeados y despreciados en esta vida, gobernarán con Él en su reino terrenal. Ejercerán autoridad sobre las naciones, gobernándolas con vara de hierro. Cristo también prometió dar a sus fieles seguidores la estrella de la mañana, es decir, a Cristo mismo, un título que Él asume en Apocalipsis 22:16. Cristo prometió dar a conocer a los creyentes en toda su plenitud aquel que ahora conocemos en parte, pero entonces lo conoceremos como fuimos conocidos. Primera de Corintios 13:12. La palabra final es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Son un pedido a prestar atención al mensaje de la carta a la iglesia en Tiatira. Se descartan tres importantes verdades. En primer lugar, esta carta revela la gravedad de practicar y tolerar el pecado y que Dios juzgará en la iglesia el pecado continuado y por el que no haya arrepentimiento. En segundo lugar, los verdaderos cristianos se identifican por un modelo de obediencia. Por último, la promesa misericordiosa de Dios a los suyos es que, a pesar de las luchas contra el pecado y el error en las iglesias, experimentarán toda la plenitud de Cristo al reinar con Él. Esas iglesias, como Tiatira, que no prestan atención al mensaje, recibirán juicio divino. Las que sí prestan atención a su mensaje, recibirán la bendición divina.